Hola amigos, Antonio Maeso. Hoy os traigo un vídeo sobre un componente de bici de montaña, en este caso unos pedales nuevos que os quiero presentar. Así que acompañadme, que yo creo que os van a interesar. Bueno, pues ya sabéis que soy aficionado a las dos ruedas en general y la bici porque es salud y siguen siendo dos ruedas. O sea que ahora que no compito, la verdad es que me dedico bastante a salir lo que puedo en bici. Bueno, pues en mi canal tenéis una presentación de unos pedales que os traje, bueno, ahora os enseñaré, hace una semana ya. Unos pedales mixtos muy interesantes para algunos casos y personas como yo que tienen problemas que venían de las plataformas y que tenía problemas pues, utilizando calas, ¿no? Como digo, ese vídeo está por ahí, interesante, pero hoy os quiero presentar esto. Veniros por aquí porque digamos que en mi recorrido hacia las calas, o yo vengo de plataforma, de lo poco que yo soy de bici, de lo poco que yo he hecho en bici en mi vida, pero sí que, bueno, mi experiencia pues, bueno, puede servir a algunos. Como digo, yo venía de plataforma de siempre y estos son los pedales que os presenté en el vídeo anterior. Y entonces que yo encontré y que me parecieron muy interesantes. Por un lado plataforma y por otro lado calas. Cuando quería utilizar calas por aquí y plataforma por el otro lado, ¿no? Entonces mientras yo me encontraba seguro, iba probando qué tal me iban las calas, pues bueno, en algunos momentos que me encontraba inseguro, pues utilizaba la plataforma. También en la bici de trekking utilicé este tipo de pedales porque otro modelo que hay, el Click and Art, que también os muestro en ese vídeo al que he hecho mención, porque también, bueno, en la bici de trekking, pues a veces quiero ir de paseo o voy con zapatillas que no llevan calas y utilizo la plataforma. Que otro día quiero ir a hacer una ruta un poco más larga o, bueno, simplemente quiero utilizar las calas, pues me pongo mis zapatos de calas y puedo hacerlo. Bueno, pues ahora mismo en la bici de montaña me he dado cuenta que me estoy acostumbrando de tal manera a las calas porque llevo unas clits, estos, o no sé cómo son en español, la cala en sí, la pletina. Llevo, ya sabéis que hay dos modelos, el 51 y el 56, y yo utilizo la de tipo 56, que puede salir, aquí lo podemos ver en el propio manual que viene de Shimano. Las 51 tienes que hacer este gesto para sacar el pie y con las 56 puedes hacer el mismo gesto en diagonal, incluso hacia arriba. Entonces, claro, el modelo 56 de este tipo de calas que van a la zapatilla, pues es el que más se aconseja para casos como el mío, ¿no? De inseguridad y que quiero sacar el pie a toda costa en cuanto pueda. Alguien podría pensar, bueno, el problema de esto es que lo puedes sacar cuando no quieres, que me ha comentado alguna persona. Pero es que yo realmente, probando en la bici, no he sacado nunca el pie de aquí cuando no quería. Y eso que llevo, la 56, en este caso es la 51, que yo la descarto de entrada. Y en la 56 yo no he sacado el pie aquí en ningún momento que no quisiera. O sea, siempre sale cuando yo quiero. Y sin embargo, tiene una facilidad fantástica con esa cala de la SH56. Añadiéndole que llevo aquí la regulación al mínimo. Y yo, llevándola al mínimo, pues la verdad es que sale con mucha facilidad. Total, que como me encuentro cómodo, pues utilizo siempre las calas, hasta en las situaciones de rocas más peligrosas, me da tiempo a sacar el pie si estoy a punto de caerme. Prácticamente como si llevara plataforma. Y sin embargo, pues ya sabéis que el beneficio principal de la cala es el aumento de potencia, puesto que bueno, yo lo calculo en un 10 o un 15% de más potencia que uno consigue transmitir al pedaleo de ir encalado a llevar la plataforma. Pues ¿qué pasa? Que llegada la situación, ahora me encuentro en que como siempre voy prácticamente con las calas puestas, no utilizo la plataforma. Pero sin embargo hay veces que yo no compito, pero cuando voy descendiendo detrás de amigos que tengo que son mucho más rápidos que yo, pues intento seguirles para ir aprendiendo un poco lo que he hecho en el mundo de la moto y lo que hace cualquiera cuando quiere aprender algo, aprender de los que saben. Pues como digo, muchas veces intento ir detrás de ellos y si tengo que sacar el pie en algún momento, al volver a ponerlo, a pesar de que ya os dije también en el otro vídeo que tienes que tirarle hacia adelante al pie, porque esto se queda más o menos así siempre. Cuando quieres la cala es hacia adelante y cuando quieres la plataforma tienes que hacer hacia atrás.
A pesar de eso, tardo un poquito en encontrar. Digo, solución, pues tengo que pasarme ya a la doble cala. Y aquí es donde entran los pedales de hoy. Y digo, bueno, ¿qué pedales doble cala para esta bici que yo utilizo pues, principalmente pues, en enduro, digamos, ¿no? Una especie de enduro, algunos descensos más o menos sin nada de complicación, ¿no? Bueno, pues como yo quería una doble cala, pasarme a doble cala, pero que tenga un poco de plataforma, pues en Shimano vi que las opciones eran XT, XTR o estos, los Saint, que es un poco el más para gravity o para descenso. Y bueno, es un poco la plataforma más grande, y ya no solo más grande, porque lo que es XTR tiene una plataforma de unas dimensiones muy parecidas, pero sí que es un poco más duro, supuestamente un poco más fuerte para resistir, pues bueno, un poco maltrato. Fijaros que este pedal que yo utilizo hasta ahora tiene solo un mes, o un mes y medio, no sé, de uso, 6 o 7 salidas, y fijaros lo torpe que soy de la cantidad de veces que le pego a todo tipo de piedra y de cosas. Entonces, bueno, pues he pensado que en mi caso un piloto a lo mejor, o sea, un rider más, no sé si se llama piloto a los que hacen montaña, un rider más fino, pues seguramente no toca pedales nunca y todo eso, pero yo, bueno, por lo que sea, no me falta todavía aprender, y pues me pueden venir bien estos pedales, que tienen una gran plataforma y son muy robustos. Así que estos son los Shimano PDM 821, según pone aquí en la caja. Shimano Saint. Y bueno, son unos santos, deben de ser manos de santo. Así que voy a montarlos, quería presentároslos, bueno, y que lo vierais, como estáis viendo aquí, un pedal parece muy bien fabricado, con su doble cala y con su plataforma, que ahora estoy colocando aquí los tornillitos que trae. Trae un tornillito que al pasarlo por aquí, pues se coloca, se hace especie de, bueno, de enganche para el momento en el que tengas que utilizar la plataforma en sí. Pero yo creo que queda muy lejos de la zapatilla y me da la impresión de que nunca va a llegar a que se utilice. Pero bueno, es para esos casos, digo, la plataforma, para esos casos en los que a lo mejor has sacado la pierna porque está a punto de caerte y ahora tienes 2 o 3 escalones de piedras que no te encalas porque vas casi con los pies en el suelo o poniendo un poco el pie en la plataforma. Pues bueno, necesita un poquito de plataforma. Pues para eso he pensado que podrían ser, porque en el resto de los casos vas a ir siempre encalado. Así que voy a colocar estos tornillos que, como digo, traen un espaciador de unos 2 milímetros y luego traen una serie de arandelas. Yo lo voy a montar o sin arandelas, de luego con espaciador no, porque aquí he montado una arandela y ya sobresale 3 milímetros nada más y yo quiero que sobresalga eso o más. Así que los espaciadores no los voy a utilizar, voy a utilizar la arandela. No sé si me estaré equivocando, pero yo por lo que veo aquí en el montaje, en el manual, dice pin spacer, vale, pero spacer es espaciador o casquillo. Y trae 2 flechas, no sé muy bien si es que quiere que le ponga 2 o que elija lo que yo quiera, o se refiere a la washer, que serían las arandelas, a las cuales yo no veo aquí la palabra washer por ningún lado. Bueno, de cualquier manera, como sé para lo que funciona, pues yo le voy a montar una arandelita nada más. Y bueno, o casi que ninguna, y que suba lo suficiente como para que enganche en caso de que el pedal, cuando pongas el pie, pues no enganche en la cala y la zapatilla pues tenga algo donde apoyar. Así que esto es los Shimano Saint que he adquirido para mi bici y quería, bueno, pues para complementar un poco, pues que voy haciendo vídeos de bici de vez en cuando, aunque yo no soy ningún especialista, pero creo que cuando tengan información interesante como pueda ser esta, pues yo creo que merece la pena compartirla. Estos son los Shimano Saint y yo soy Antonio Maiso. Así que os mando un saludo y gracias por haber visto este vídeo. Nos vemos en el próximo.